Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy les traigo una videopetición más. Si tú fuiste de los que me pediste algún video, no te desesperes, poco a poco los estoy grabando para todos ustedes. Como ya leyeron en el título, el caso del que vamos a hablar el día de hoy es el caso de John Lennon, así que comenzamos. John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940. Su padre, llamado Alfred, era un marino que visitaba poco el hogar. Fue un desertor de la Segunda Guerra Mundial y escapó como tripulante de un barco hasta el norte de África. Al llegar a su destino, fue hecho preso. Su madre se unió a otro hombre de nombre John Dykins y dejó a John al cuidado de su hermana Mary Stanley, más conocida como la tía Mimi, y su esposo George Smith. Después de que ésta denunciara la situación familiar del niño en varias ocasiones ante los servicios sociales de Liverpool. Fue ella quien enseñó a John los primeros acordes en un viejo banjo del abuelo de este. En julio de 1946, el padre de John visitó a Smith y secretamente se marchó con su hijo a Blackpool, con la intención de llevarlo a Nueva Zelanda con él. Julia lo siguió y después de una acalorada discusión, Alfred obligó al niño, de tan solo 5 años, a elegir con quién se quedaría. John escogió a su padre 2 veces, pero conforme su madre se alejaba, comenzó a llorar y la siguió a ella. Regresaron a Liverpool y nuevamente su madre lo dejó en casa de su tía Mimi, una propiedad llamada Mendips, ubicada en el número 251 de Menlo Avenue en Walton. Su tía solía comprarle volúmenes de cuentos, mientras que su tío, ganadero de una granja familiar, le compró una armónica y lo ponía a resolver crucigramas. Su madre visitaba Mendips casi todos los días, y cuando Lennon cumplió los 11 años, solía ser él quien la visitaba a ella. En el vecindario cercano de Mendips, John hizo desde muy niño sus primeras amistades, que mantendría toda la vida. A la vuelta de su casa, en Valley Road, vivía Pete Shorten, Ivan Vogt y Nigel Wally. En el año de 1952, estudió en la escuela secundaria Quarry Bank, donde se aficionó a hacer dibujos y escribir historias acerca de sus profesores. Aquí se hizo fama de payaso y mal portado en la clase. Estos primeros y oscuros años de Lennon lo llevaron a formar un carácter liberal, rebelde pero siempre alegre, rodeado e influenciado por el skiffle importado de Norteamérica. Cuando John tenía 16 años, su tía consiguió una recomendación para que entrara en el Instituto de Arte de Liverpool, del cual fue expulsado. Más tarde, su madre le regaló una Galord acústica, la primera guitarra con la que trataría de darle sentido a su vida. Formó la banda de Quarrymen con sus compañeros de clase Pete, Nigel e Ivan. El 6 de julio de 1957, mientras la banda daba un recital en los jardines de la iglesia Walton Parish, Ivan le presentó a Paul McCartney, un muchacho que, como él, solo se sentía plenamente realizado con una guitarra en las manos, dando comienzo a un periodo de aprendizaje acelerado de los ritmos de rock and roll. John y Paul se dedicaron a componer sus propias canciones como si se tratara de un entretenimiento. La tía de John pensaba que los nuevos amigos de John eran de clase baja y a menudo les trataba con condescendencia cuando iban a visitar a su sobrino. El padre de McCartney tampoco aprobaba sus nuevas amistades, diciendo que Lennon traería a su hijo un montón de problemas. Sin embargo, más tarde permitiría que la banda ensayara en su casa, en el número 20 de Fort Lynn Road. George Harrison llegó a la banda por recomendación de Paul y a sus pobres 14 años deslumbró a Lennon en una audición.
Dudó bastante antes de aceptar que entrara un nuevo guitarrista a la banda, ya que se trataba de un chico 3 años menor que él, pero tenía una ventaja: sabía muchos más acordes de música que John y Paul. El 6 de febrero de 1958, John Lennon lo aceptó en el grupo. El 15 de julio de 1958, la madre biológica de John falleció en un accidente. Había muerto atropellada. A pesar de que ella lo había abandonado de niño, siguieron viéndose ocasionalmente y su fallecimiento supuso un trauma para John que costó cicatrizar. Se agarró del rock and roll y a su grupo musical como una tabla de salvación para mantener estabilidad emocional que podía quebrarse en cualquier momento. En aquella época conoció a una joven llamada Cynthia, con la que mantuvo una relación tormentosa llena de celos y alcohol. La inseguridad de John y el miedo a perderla hacía que protagonizara escenas bastante desagradables, como abofetearla en público. Al año siguiente cambiaron el nombre del grupo por Johnny and the Moondogs. Actuaban regularmente en el Casbah Club de Liverpool con el baterista Ken Brown, aunque decidió no unirse al grupo y entró en su lugar el hijo de la propietaria del local, Pete Beast. El pago que recibían por sus recitales consistía en unas gaseosas. Durante esta época, a la edad de 18 años, Lennon escribió su primera canción, Hello Little Girl, que llegaría al top 10 de Reino Unido cuando fue interpretada por The Foremost casi 5 años después. A principios de 1960, tras una actuación en un bar de Liverpool, a John se le ocurrió que había que cambiar el nombre del grupo por el de Long John and the Silver Beatles, que se traduce al final como The Silver Beatles, con el que realizaron una gira por Escocia. John compartió un departamento en Liverpool con su amigo Stu Sutcliffe, un pintor. Después de que Stu ganara 50 libras en un concurso de pintura, John lo convenció para que se comprara un bajo y se uniera al grupo, y como no sabía tocar el instrumento, era recriminado constantemente por Paul. El grupo se reconstituyó con John, Paul, George, Pete y Stu con el nombre de Silver Beatles. De vuelta a Liverpool, decidieron acortar el nombre, por lo que a partir del 2 de junio, el grupo cambió definitivamente su nombre por The Beatles. Al mes siguiente, John abandonó la escuela de arte y el 16 de agosto, los Beatles parten hacia Hamburgo, Alemania, donde debutaron en Indra Nightclub. Cuando el club fue cerrado por las autoridades, el grupo ofreció sus actuaciones junto a Rory Storm en The Hurricanes, cuyo baterista era Ringo Starr. Aquí se editó el sencillo My Bonnie, grabado por Tony Sheridan con coros de los Beatles. Durante 1961 ya eran músicos profesionales y fueron contratados por The Cavern, el mejor club de Liverpool, donde debutaron el 21 de marzo. El dueño de una tienda de discos, Brian Epstein, se acercó a The Cavern y luego de ver a John y su banda, se ofreció a ser su representante. Tras fuertes dolores de cabeza, Stu falleció víctima de un derrame cerebral. A partir de ese momento, la carrera de The Beatles se disparó hacia el éxito con la incorporación de Ringo Starr en la batería. En junio, firmaron contrato por 5 años con la compañía discográfica EMI. El 22 de marzo de 1963 se publicó el primer álbum de The Beatles titulado Please Please Me, grabado con apenas 10 horas el 11 de febrero. El álbum contenía 8 temas compuestos por Lennon y McCartney y 6 versiones de otros artistas. Please Please Me resultó ser un auténtico bombazo musical y consiguió permanecer durante 29 semanas en el primer puesto de las listas británicas. Ese mismo año John se casó con Cynthia Powell, quien estaba embarazada, y el 4 de septiembre la banda grabó su primer simple, Love Me Do. En 1963 debutaron para la TV en el programa de la BBC Thank You Lucky Star. Fue en esa época en la que los miembros de los Beatles comenzaron a experimentar con drogas, principalmente anfetaminas y otros estimulantes que les ayudaban a mantenerse en pie durante largas sesiones musicales.
El 8 de abril nació John Charles Julian Lennon, el hijo de John y Cynthia, en el Hospital General Shepton de Liverpool, en medio de una promoción agotadora del álbum que apenas les permitió una rápida visita a conocer a su hijo. Su matrimonio con Cynthia y por supuesto el nacimiento de su hijo seguían permaneciendo en el más estricto secreto por recomendación de los managers del grupo. A pesar de ello, el acoso de la prensa destapó lo que era inevitable saber, y así fue como Cynthia y Julian Lennon salieron a la luz. Ya no había impedimentos para que vivieran juntos en el departamento de John en Londres. El siguiente paso de los Beatles para comerse el mundo fue abordar los Estados Unidos. En junio, John apareció sin los Beatles por primera vez en el show de la BBC, Jukebox Judy. Se editó el sencillo She Loves You, que se colocó en la posición número 1 de los rankings norteamericanos. El 9 de enero del 64, John confesó que no esperaba tener éxito alguno en los Estados Unidos. En esta época, John escribió un par de libros con relatos cortos, poemas y dibujos del propio autor, a menudo surrealistas y sin sentido aparente. En 1965, los Beatles reciben la Orden del Imperio Británico. A los 25 años, John Lennon ya era millonario. Le compró a su tía Mimi un bungalow en Dorset. El 15 de agosto, los Beatles aparecen en Shea Stadium, un impresionante campo de béisbol donde unas 60,000 personas siguieron la actuación. Fue durante esta época en la que John comenzó a plantearse que quizás los Beatles no fueran lo que más le interesara a nivel personal, ya que según él, cortaban sus inquietudes creativas. Él aspiraba a parecerse más a su ídolo Bob Dylan. A principios del 66, Lennon comenzó sus primeras incursiones con el LSD. Quizás por el aburrimiento o hartazgo de las giras, el caso es que el consumo de droga comenzó a notarse en las cosas que hacía y decían los miembros del grupo, como cuando John declaró que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, lo que generó una gran polémica con la comunidad católica. En agosto se inició la última gira de los Beatles por Norteamérica. En Toronto, Lennon invitó a todos los jóvenes del mundo a declarar su rechazo a la guerra de Vietnam. En Memphis, el KKK provocó altercados durante un concierto del grupo, y el 29 de agosto, en el Candlestick Park en San Antonio, los Beatles dieron su último concierto. El 9 de diciembre recibió una invitación de un grupo de artistas denominado Simposio de la Destrucción del Arte para ver un artista de vanguardia japonesa que realizaba una exposición en Londres. Una de las obras de arte que presentaba se titulaba Martillo y clavo. John pidió clavar un clavo. La artista dijo que no. El dueño de la galería le dijo que era John Lennon. Ella no tenía la menor idea de quién se trataba. Volvió y le dijo que podía clavarlo por 5 chelines. La mujer era Yoko Ono, originaria de Tokio, pianista, artista plástica de vanguardia y poco conocedora de la Beatlemanía. No le impidió que cayera rendida ante Lennon. En enero de 1967, tras conocer a Yoko y de tener problemas con su esposa Cynthia Powell por escándalos de engaños e infidelidades, durmió varias noches en la casa de Brian Epstein, con quien experimentó una breve relación. El 1 de junio apareció en Gran Bretaña el más ambicioso y revolucionario disco de los Beatles, la banda del Sgt. Peppers. El 24 de agosto, John, Paul y George visitaron al gurú Maharishi Mahesh Yogi en el Hotel Hilton de Londres. Dos días más tarde, mientras el grupo seguía en Bangor, su amigo y manager Brian Epstein falleció por una sobredosis. La repentina muerte de su manager y amigo dejó a los Beatles sumidos en la incertidumbre. Él era el que se encargaba de todo: contratar giras, organizar eventos, gestionar los derechos de los discos y los conciertos. Según palabras de Lennon, eso era el final. Afortunadamente, Paul McCartney tomó las riendas del siguiente trabajo de la banda, Magical Mystery Tour, una película psicodélica que no tuvo muy buena acogida. También constituyeron la empresa Apple Corps, alrededor de la que aglutinaron todos sus negocios con la colaboración de su amigo Peter Brown.
Para octubre, Lennon y Yoko ya mantenían una relación de algo más que amigos, y el matrimonio de John con Cynthia comenzaba a hacer aguas, dado que el artista cada vez prestaba menos atención a su esposa. Tras unas vacaciones de Cynthia por Grecia, esta se encontró a su regreso a John en su casa con Yoko. Ese fue el momento en el que su vida se desmoronó por completo. Poco después de ese incidente, Lennon presentó a Cynthia los papeles del divorcio, que fue concedido el 28 de octubre. John había encontrado algo en Yoko Ono que no obtenía en su relación con Cynthia y quería ser libre para desarrollar ese amor. En mayo de 1968, los Beatles se juntaron para trabajar en su siguiente álbum, el conocido como White Album. Por desgracia para el grupo, Lennon decidió acudir a las sesiones de grabación acompañado de Yoko Ono. Las fricciones resultaron evidentes debido principalmente a que Ono, lejos de quedarse en su papel de espectadora, quería ser también protagonista de la grabación, intentando dejar su impronta. Ese año la exposición de la pareja, formada por John Lennon y Yoko Ono, fue constante. Algunos acusaron a la japonesa de contagiar sus locuras al Beatle, como el posar desnudo, pero lo cierto es que cuando Lennon estaba con ella, hacía lo que le apetecía sin valorar las normas sociales. Unas semanas más tarde, John y Yoko editaron su primer disco juntos, Dos Vírgenes. La tapa del disco mostraba a los dos en un desnudo frontal. En enero de 1969, los Beatles iniciaron la grabación de una película y un disco con el nombre Let It Be, que acababa con un concierto sorpresa sobre el tejado de los estudios Apple de Londres. El 20 de marzo, John y Yoko viajaron durante 70 minutos para contraer matrimonio en Gibraltar, el único lugar donde se les permitía casarse. 4 días más tarde, almorzaron con Salvador Dalí, y del 25 al 31 de marzo iniciaron en Ámsterdam una campaña por la paz llamada Bedin. John y Yoko continuaban sus discos independientes y viajaron a diferentes partes del mundo para seguir promocionando su idea y haciendo más Bedin. En 1969 la economía de los Beatles ya era bastante lamentable. Los gastos se comían los ingresos que generaban los discos, y la deriva que había tomado la vida de Lennon acabó torciendo la de todos los miembros del grupo. El supuesto líder pasaba el día entre drogas y la creatividad del grupo había descendido notablemente. Ese mismo año, John Lennon creó un grupo llamado The Plastic Ono Band, con la idea de que fuera una banda de apoyo en las actuaciones de Lennon y su pareja, y que fueran músicos que entraran y salieran sin ser fijos. Pero todavía faltaban algunos trabajos importantes de los Beatles. En agosto del 69 se publicó el álbum Abbey Road. En 1970 aparece el último álbum de los Beatles titulado Let It Be bajo la producción de Phil Spector, e incluía el tema quizás más representativo del grupo británico. La canción Let It Be fue compuesta por Paul McCartney, aunque en los créditos viene firmada por McCartney y Lennon, en virtud del acuerdo que tenían ambos de firmar conjuntamente cualquier canción que compusiera cualquiera de ellos dos. John Lennon abandonó los Beatles en septiembre de 1969, cuando el grupo negociaba un nuevo contrato. Estuvo de acuerdo en no hacer público su abandono hasta que se cerraran las negociaciones, pero el debut en solitario de Paul McCartney, y ser él el primero en decir que abandonaba a los Beatles, echó por tierra el acuerdo y creó un gran malestar entre John y Paul. Tras la separación de los Beatles, John Lennon y su esposa se establecieron en Estados Unidos tras conseguir el visado de las autoridades, quienes le tenían vetado por consumo de estupefacientes y su lucha contra la guerra de Vietnam. Hubo que esperar hasta septiembre del 71 para escuchar el nuevo álbum de John Lennon y seguramente su mejor trabajo, Imagine. Tras publicar Imagine, la pareja se traslada a vivir a Nueva York, donde participan en numerosas actividades y manifestaciones en defensa de los derechos y contra el poder establecido. El gobierno de la administración Nixon le echó el ojo e intentaron deportarle en varias ocasiones, pero eso, lejos de deprimirlo, le animó a seguir con sus actividades. Contrató un buen abogado que defendiera su causa y tuvo que pelear con la administración durante 4 años,
pero no consiguieron expulsarlo. En el 72, John publica un nuevo álbum llamado Sometime in New York City, grabado con la banda Elephant's Memory y contando con la producción de Phil Spector, pero el álbum resultó un fracaso comercial. A mediados de 1973, Lennon y Yoko deciden separarse y John se traslada a California con su asistente personal, May Pang, con quien terminaría entablando una relación amorosa que duraría 18 meses, lo que Lennon calificaría posteriormente como un fin de semana perdido. El 28 de noviembre se presentó junto a Elton John en el Madison Square Garden de Nueva York. Entre los asistentes se encontraba Yoko, separada desde hacía 2 años. Yoko se acercó a John a la salida del recital y lo volvió a conquistar con solo una bajada de ojos. El 21 de febrero de 1975 publicó el disco Rock and Roll, homenaje a los grandes pioneros del rock. Finalmente, John y Yoko consiguieron tener un hijo tras varios abortos espontáneos. El 9 de noviembre nació Sean Ono Lennon. Durante los 5 años siguientes, John, Yoko y Sean vivieron tranquilos en Nueva York gracias a su permiso de residencia. Compraron terrenos por valor de $200,000 para criar vacas de la raza Holstein, casas y más propiedades en California, todo ello alternado con viajes alrededor del mundo con Sean. La encargada de manejar los negocios y finanzas era Yoko. John se dedicó a criar y a ver crecer a su hijo Sean como no había podido hacerlo con Julian. El 21 de noviembre de 1980 se publicó simultáneamente en todo el mundo Double Fantasy con 7 canciones de John y 7 de Yoko, que rápidamente se convirtió en el número 1. A primeras horas de la tarde del 8 de diciembre de ese año, John y Yoko salieron de Dakota House hacia los estudios de grabación. Como en muchas ocasiones, la pareja se encontró con algunos aficionados que rodeaban el automóvil, intentando conseguir un autógrafo del ex Beatle. Entre los admiradores se encontraba Mark David Chapman. Cuando John y Yoko volvieron del estudio a eso de las 11 de la noche para cenar con Sean, Chapman abordó nuevamente a la pareja y descargó 5 proyectiles sobre el cuerpo de John. Las últimas palabras pronunciadas por Lennon fueron: "Me han disparado, me han disparado". Cuando fue trasladado al hospital Roosevelt, un agente le preguntó si era John Lennon. Este respondió con un escueto "yeah". Fue su despedida del mundo. Un tiro falló pasando por encima de la cabeza de Lennon, impactando en una ventana del edificio Dakota. Sin embargo, 2 tiros le dieron en el lado izquierdo de la espalda y 2 más penetraron su hombro izquierdo. Las 4 balas infligieron graves heridas, con al menos una de ellas perforando la aorta. En el exterior, el portero quitó la pistola de la mano de Chapman y la pateó lejos de la acera. Este último a continuación se quitó el abrigo y sombrero para prepararse a la llegada de la policía. Los primeros policías en llegar fueron Steve Spiro y Peter Cullen, quienes estaban en la calle 72. A su arribo, los oficiales encontraron a Chapman sentado muy calmado en la acera. Informaron que Chapman había dejado caer la pistola y sostenía un libro de bolsillo. Lennon fue declarado muerto a la llegada de la sala de emergencias de Roosevelt Hospital a las 11:15 de la noche por el Dr. Lynn. La causa de la defunción se reportó como shock hipovolémico causado por la pérdida del más del 80% del volumen sanguíneo. Aunque Chapman había sido fanático de los Beatles, dijo que estaba enojado por lo que consideraba un estilo de vida hedonista liderado por Lennon, así como por el infame comentario que alguna vez hizo el cantante acerca de que los Beatles eran más populares que Jesucristo y que escribía canciones de promoción ateístas. Chapman era un cristiano renacido, razón por la cual también le pidió a su equipo legal que abandonara la defensa por locura, en la cual trabajaron antes de su juicio por el crimen. En cambio, se declaró culpable citando la voluntad de Dios como su motivación y no el fanático psicótico delirante que a menudo se adjunta al crimen. Faltaban pocos minutos para la medianoche, cuando las estaciones de radio y TV empezaron a difundir la noticia. La gente no podía creerlo, salió espontáneamente a la calle, colocaron pétalos de rosa sobre las manchas de sangre y entonaron "Dale una oportunidad a la paz".
No hubo funeral público, solo 10 minutos de meditación silenciosa. Los restos de John Lennon fueron incinerados, pero Yoko Ono nunca dijo dónde estaban sus cenizas. Chapman, el juez lo condenó a prisión por un periodo de 20 años a cadena perpetua y en 1981 fue encarcelado en el Centro Correccional Ática de Nueva York. Allí fue colocado en una unidad especial para presos violentos, aunque pasó gran parte de sus días trabajando como asistente legal y ayudante de cocina o en la biblioteca. Recientemente, en el año 2020, le fue denegado el beneficio de libertad condicional. En los casi 40 años transcurridos desde la muerte de John Lennon, Yoko Ono ha viajado por todo el mundo creando arte para todos los museos e instituciones importantes imaginables y grabando nueva música, mientras que los remixes de canciones antiguas se convirtieron en éxito de baile. Ella ha hecho todo esto al mismo tiempo que atiende meticulosamente el legado de la vida de John Lennon y difunde su mensaje de paz y amor. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero como siempre que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like y compartir este video para que más gente se pueda unir a la familia Strange. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy prontito aquí en otro video. Adiós.